Comienza en El Conquistador, un espacio para mirar el emprendimiento desde el propósito, la experiencia y la capacidad de crear oportunidades, con la conducción de Claudio Mauricio Basualto Muñoz, autor del libro 365 días para emprender con propósito. Iniciamos una nueva conversación para inspirar decisiones, abrir preguntas y acompañar caminos de crecimiento. Hola, buenos días. Ya estamos de vuelta en este nuevo programa, el número 7, que estamos ya al aire, de Emprender con Propósito. Este espacio que lo que busca es generar un poco de reflexión, de toma de conciencia en esta vorágine, en este mundo tan acelerado y sobre todo hoy día, ¿cierto?, por la inteligencia artificial. Hoy tendremos dos invitadas de lujo que ya las presentaré. Pero trataremos cosas que son súper relevantes. Hoy día las cosas que queremos conversar tienen que ver fundamentalmente con que no solamente basta con emprender o liderar una empresa, también es lejos lo más importante saber elegir quién te acompaña. Muchas veces los modelos de negocio pueden estar muy bien implementados, pueden estar muy acorde con el mercado, puedes agregar mucho valor al mercado, pero si no estás bien acompañado, si no eliges bien a tu equipo, la verdad es que es re difícil que logres cumplir las expectativas y las promesas que le puedes hacer al mercado. Ese va a ser uno de los temas que trataremos hoy día. Fundamentalmente, lo que yo espero que a quienes nos escuchan hagan una pequeña pausa en su día a día, abran su mente. Tenemos la posibilidad casi todas las semanas de traer un psicólogo que nos acompaña aquí, normalmente el área laboral. No hemos traído nada de la clínica porque no es nuestra línea. Y hoy día también nos va a acompañar, como siempre, un psicólogo, que creo que hoy día están acompañando y ayudando tanto a los líderes a poder pasar estos momentos que son cada vez más acelerados. Eh, Sin más, vámonos a nuestra primera pausa musical y a la vuelta estaremos con Claudia y Daniela, que ya se las podré presentar. Ya estamos de regreso y tal cual como les prometí, tenemos una invitada de lujo. Ella es Daniela Espinosa, directora general y cofundadora de Know How Partners. Es una consultora de headhunting, desarrollo organizacional, coaching ejecutivo y outplacement. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto Bien. tenerte. No, muchas gracias a ti por la invitación. Oye, Dani, vámonos directo. Cuéntanos muy brevemente qué es lo que es Know How Partners, qué es lo que hace. No necesariamente todo el mundo entiende lo que es el headhunting o el outplacement. Mira, somos una consultora nacida acá en Concepción, dedicada netamente a la búsqueda de cargos ejecutivos. Y estamos hablando a nivel de jefatura, subgerencia, gerencia. Y paralelamente tenemos un área de O que es todo lo que tiene que ver con outplacement, coaching y desarrollo organizacional en temas de talleres de liderazgo o también evaluaciones de primera línea, los N1, N2. Así que estamos con varios proyectos en ese sentido, no tan solo acá en Concepción, tenemos oficina en Santiago, hoy en día trabajamos a nivel nacional y también hemos hecho algunas cosas puntuales en Perú, México y Estados Unidos. Así que de Concepción para el mundo. Fantástico, me parece muy bien. Al mismo tiempo nos acompaña Claudia Muñoz, quien es psicóloga organizacional, asesora experta en gestión de personas desde la ilustre Municipalidad de Concepción, pero lo más relevante, fundadora y presidenta de Fundación Psicosociales Chile. ¿Estoy bien? Sí, así es. Muy bien. Haz una pequeña y breve presentación. Psicosociales Chile somos psicólogos, trabajadores sociales y prevencionistas de riesgo que vamos en apoyo en crisis y emergencia. Ya estamos hace 10 años contribuyendo a la sociedad y bueno, además también pertenezco al directorio de Comunidad Bio Bio, que somos articuladores de redes. Entonces desde ahí hay un lado además comunitario de desarrollo de personas integral. Fantástico. Bueno, como yo les comentaba, el tema de hoy es saber elegir a quienes participan en los equipos. Así que vamos a comenzar primero contigo, Dani. Cuéntanos, quiero partir por un día bien concreto, no por tu currículum que ya algo sabemos, pero ¿cómo es que una comunicadora audiovisual terminó siendo fundadora y socia de una empresa como la de ustedes? Mira, en realidad siempre me gustó cómo conectar. Yo estudié en Santiago, mis primeras
trabajos fueron en Santiago y uno de estos fue Laborum.com, que es una empresa que le tengo mucho, mucho cariño y donde aprendí bastante, si bien ahí estaba en el área de comunicación y marketing, pero siempre me iba al área de selección a preguntar, oye, ¿en qué cargo difícil tienen? ¿Con quién puedo conectar? Y siempre me gustó cómo conectar con las personas. Por X motivo de la vida, vuelvo a Concepción y ahí vuelvo por una consultora de recursos humanos, que es ADECO, donde partí ya la carrera como consultora y después ya estuve como directora del área de la sede en sí. Y ahí me lanzo ya a la independencia con una socia muy buena que es Constanza Mozó, y desde ahí con ella aprendí bastante, desde la parte de cómo mirar a la persona, cómo poder identificar ciertas competencias, también el estudio, o sea, uno igual tiene que ir estudiando y acompañando esto, y desde esa perspectiva, una de las cosas que me apasiona es un poco de poder hacer esta conexión de lo que necesita la empresa, en este caso nuestro cliente, con también buscar a las personas idóneas. Yo creo que esa conexión, primero te tiene que gustar lo que haces, y acá a todo el equipo le encanta hacer esa conexión, o cuando cerramos un proceso, todas lo celebramos, y ese desafío que muchas veces tienes por el cliente, el poder llegar a ese desafío y poder completarlo, es algo que a mí me motiva mucho. Pero más o menos esa fue la trayectoria y cómo llegué. Yo creo que muchas veces te tienen que haber comentado cómo es que alguien que no es psicóloga está en esto. Pero bueno, eso demuestra lo multifacético que los seres humanos podemos ser cuando nos apasiona y nos gusta algo, ¿verdad? ¿Y sabes qué es más común acá en la región que en Santiago? En Santiago hay muchos no psicólogos que hacen esta pega de selección y que también trabajan en grandes consultoras de Headhunter. Así que yo te diría que es como una visión más regionalista y que, claro, al principio cuesta y en realidad tienes que demostrar, pero ya cuando lo haces y tienes buenos resultados es mucho más fácil. Claudia, cuéntame, creo que fue en enero del 2017, y corrígeme, Así mismo fue. la región estaba una vez más ardiendo. Sí, fue uno de los incendios más grandes de los primeros, en el fondo. Entonces, no me cuentes lo que pensaste después, llégame el día, ¿dónde estabas y por qué decidiste hacer lo que decidiste hacer? Estaba en mi casa y la verdad es que, bueno, como todos veíamos en los medios, que estaba ardiendo en distintos sectores y la verdad es que hubo un primer llamado a voluntarios en la U de Conce y fui sola, de esto recuerdo, y las personas que habían tenido esta idea inicial, que no son las que continuaron, se les desbordó en el fondo. Hicieron un llamado y llegaron más de 300 voluntarios a lo largo de todo Chile. Entonces ahí mi capacidad de gestión observó esta brecha que estaba sucediendo y decidí apoyar. En el fondo así instintivamente dije, oye, no esperábamos tantos voluntarios, apoyemos. Y ahí empezamos con mi familia, que tiene algunos Opar Hotel, a instalar a los voluntarios que venían de Viña, Santiago, no había dónde alojarlos. No estábamos preparados como para tener voluntarios ni en las escuelas ni nada. Entonces ahí empezamos rápidamente, o empecé a gestionar, y ahí ya empecé con ese propósito como mío. En el fondo. Fantástico, o sea, tú acabas de decir algo muy profundo. Dijiste, yo observé que aquí faltaba gestión, me miré y dije, bueno, yo soy súper buena para eso. Sí. Entonces el tema es que tuviste que elegir personas en este camino. Sí, a lo largo de estos 10 años el tema del voluntariado también es un tema cíclico. Entonces he tenido que elegir personas constantemente para poder sobrellevar esto, que tiene un propósito bien sentido, yo lo encuentro como del corazón. ¿Compartes entonces que uno puede tener un propósito muy claro, puede tener objetivos muy concretos en una organización, hablemos en general de una organización, pero finalmente lo que hacen que las cosas ocurran son las personas? Por lo tanto, una de las decisiones más importantes que una organización toma es elegir a quién. Si tuvieses que decirnos ese perfil de persona que tú percibes que te ha acompañado y ha estado con ustedes en el propósito que persiguen. Primero que todo, vocación de servicio público, en el fondo, o comunitario, o bien conectar con personas, porque finalmente si tú no logras ver al otro ser humano como un ser humano integral, no logras tener esa empatía para poder desarrollar lo que tú quieras en el fondo. Fantástico. En tu caso, Dani, ¿qué es lo que más te piden las empresas? ¿Siguen pidiendo personas con características clásicas de liderazgo, clásicas de
de capacidades técnicas o ya están incorporando otro tipo de variables? O sea, yo creo que depende mucho del tipo de organización. O sea, yo te diría las corporativas grandes te piden distintas habilidades y también enfocado a las competencias. Pero yo te diría que hay una mirada también de las empresas más pequeñas, de un recurso humano todavía muy antiguo, donde el área de personas no está bien desarrollado, donde no hay un propósito definido, donde, oye, acá hay que trabajar, hay que remancarse las manos, hay que ir, hay que ser bueno para la pega. Ok, ya, pero ¿qué más entregas tú? Porque hoy en día el profesional, o sea, está mucho más exigente de hace 10 años atrás. Hoy en día te piden, oye, ¿cuál es el propósito de la empresa? ¿Cómo es la jefatura? ¿Cómo es el liderazgo de la jefatura? Porque si en una entrevista tú le das 10 minutos a la persona, o sea, créame que es una falta de respeto. Y nos ha pasado donde a veces tenemos que encuadrar un poco al cliente y decirle, oye, no podías entrevistar a un gerente en 10 minutos, aunque no te haya gustado, pero hay un tema de deferencia. O sea, de la persona vino, está interesada y también por tu imagen. Entonces, hoy en día yo creo que hay empresas que, claro, van a la vanguardia y todo, pero también uno, como consultora que somos nosotros, también nos metemos mucho en la estrategia de la organización y también le damos este feedback al cliente. Oye, hoy en día, si tú quieres un profesional con tales características, o sea, si quieres un Superman, tu organización tiene que estar preparada para eso, pero si no, o sea, tienes que buscar a alguien intermedio que vaya en desarrollo con lo tuyo, ¿me entiendes? Pero definitivamente hoy en día las habilidades que más nosotros estamos mirando, el tema de liderazgo, de poder trabajar bajo presión, de también trabajar bajo la incertidumbre hoy en día, o sea, hoy las empresas no pueden proyectar de aquí a 10 años como era antiguamente, o sea, las empresas hoy en día están proyectando a 3, 5 años máximo, y cómo eso también el tema geopolítico les afecta en sus negocios, que algo que antes no se hablaba. O sea, yo fui al Exponor este año y una de las cosas que más habló el tema geopolítico. Y ahora, bueno, lo que vimos en IRAE, en Los Ángeles, también se abordó. Entonces, desde esa perspectiva, cómo hoy los mercados están mucho más sensibles y desde esa perspectiva, cómo vas surfeando la ola. Y desde esa perspectiva también tienes que tener a buenos líderes que manejen sus equipos, que los puedan entender, que los puedan comprender, que puedan también tener una comunicación mucho más cercana y saber cómo se siente la persona y cómo tú puedes confiar en ellos y también ellos en ti ante cualquier problema o situación. Sí, lo que pasa es que antiguamente pareciese ser que la elección era solamente de parte de la empresa, pero hoy día naturalmente es una elección mutua. Tal cual. Y por lo tanto, obviamente que uno tiene que ir evolucionando respecto de este tipo de cosas. Mira, normalmente el emprendedor pyme, Daniela, contrata súper apurado. Normalmente contrata al conocido, al que está disponible, al que era más barato. Y te hago una pregunta así directa. ¿Cuál es el error más caro que ves? ¿Y cuánto termina costando de verdad? Sí, mira, yo creo que igual ha ido evolucionando eso, ¿ah? Yo creo que hoy en día también las empresas pyme están profesionalizando sus áreas y muchas veces ya no contratan al amigo, sino que te piden buscar un proceso o ellos internamente tienen el área de persona. Pero yo te diría que pasan dos cosas acá fundamentales. Uno, es que no tienen a veces los objetivos claros del cargo. Y cuando no tienes el objetivo claro del cargo, con un perfil desarrollado y todo, muchas veces la persona llega y no sabe a veces lo que tiene que hacer y empieza intuitivamente a hacer las cosas y todo, pero no hay un objetivo o una línea clara. Y lo otro yo te diría que el tema de cultura. O sea, hoy en día si no hay un buen liderazgo, o sea, es súper difícil que la persona pueda sacar su máximo potencial. O sea, a mí me ha pasado, nosotros igual trabajamos con empresas más grandes, pero cuando hemos trabajado con empresas más pequeñas, oye, no me sirve la persona. Ya, pero ¿le has dado feedback? No. Entonces, ¿cómo vas a ver que no lo está haciendo bien? Entonces, eso también, esa constante comunicación, yo creo que es súper importante dentro de un proceso. Fíjate que lo que yo estoy ocupando últimamente es hablar de un contrato de expectativas, que en el fondo es, ¿qué esperas tú? Tal cual. ¿Qué espero yo? Firmemos este contrato de expectativas que no tiene ningún valor legal, pero sí tiene un valor humano que es súper relevante, digamos. Es algo más emocional. Más emocional. En tu caso, Claudia, trabajas en la gestión de personas en el municipio y en la contención de emergencias. ¿Qué se parece más a lo que uno creía entre una catástrofe y una oficina cualquiera un martes? ¿Tú alguna vez estás tranquila o cómo funciona esto?
Bueno, es que lo que hago en el municipio tiene relación con asesorar todo lo que son los procesos de gestión interna de recursos humanos, que eso implica desde que ingresa un funcionario hasta que egresa, y hoy en día estamos trabajando en la construcción de esos instrumentos para implementar. Todavía los Que es municipios... un poco lo que hablaba Daniela Claro, recién, o de sea, poder él perfilar habla. mucho mejor. Estábamos hablando de eso. Entonces, acá tiene un desarrollo que en el fondo el alcalde visualizó eso como meta inicial, porque es importante poder gestionar hacia adentro para lo que impacta en la comunidad. Y por el otro lado, desde la fundación, trabajamos en crisis y emergencia, y eso implica incluso hoy en día los delitos también. Los delitos de asalto, pero habitualmente hemos estado ya en 4 incendios y en inundaciones también. O sea, ahora les ha tocado full, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que cuando, mira, nosotros como psicólogos, trabajadores sociales, vamos cuando ya las personas están en albergues y hacemos primero auxilio psicológico, y desde ahí hacia adelante, por ejemplo, con bomberos todavía estamos trabajando de Penco Lirquén desde enero hasta acá, hasta ahora todavía estamos, porque la sintomatología luego de la crisis comienza cuando ya toda la gente desaparece, desde marzo en adelante más o menos. Entonces, de hecho, hasta hace poquito terminamos una colecta que estábamos para psiquiatras, por ejemplo, porque nosotros hacemos la pega de los psicólogos, pero no tenemos atención médica, y la verdad que sorprendentemente los bomberos no tienen apoyo a nivel psicológico, cuando en el fondo cómo continúan de pie. Wow. Siguiendo un poco en la misma línea, tú normalmente capacitas los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Dímelo un poco al revés. ¿Qué es lo que no hay que decirle a alguien que está quebrado? Desde el emprendimiento, dices tú. Ajá. O sea, en realidad, mira, el contexto de crisis abarca cualquier momento de la vida. Yo creo que todos hemos tenido crisis. Y hemos recordado a lo mejor a alguna persona que nos dice, tranquila que todo va a estar bien, nada malo va a pasar, y todas esas cosas. Eso yo creo que es lo primero no decirle, porque en el fondo no está empatizando cada dolor, por muy una pyme que sea chiquitita, otra más grande, no varía por el tamaño de la empresa, en el fondo, varía por lo que siente cada persona. Entonces, darle esa contención, como disminuyendo su dolor, es lo primero que yo no haría, sino empatizar con su proceso personal también que está viviendo, y por otro lado darle herramientas también para que pueda ver algo más allá de lo que sus ojos le muestran. Mira, una de las cosas que hemos hablado aquí en la radio, en este programa, tiene que ver, creo que fue el programa 2, tiene que ver desde el barro. Dejo lanzada la pregunta, porque nos vamos ahora a una pausa comercial y musical, pero Dani, te dejo lanzada la pregunta. ¿Qué proceso no te resultó bien? Dejo esa pregunta, vamos a la pausa comercial y retornamos brevemente. Seguimos conversando sobre propósito, oportunidades y mentalidad emprendedora. En instantes, un nuevo invitado se suma a esta mesa para mirar el tema desde otra experiencia. Ya estamos de vuelta, y antes de irnos a la pausa comercial y musical, de haber escuchado a Sting, dejamos una pregunta a Daniela. Y la pregunta, Daniela, era que nos contara desde el barro esos fracasos, esos problemas que ella ha tenido en estos largos procesos de selección de personal. Cuéntanos, Daniela, desde el barro. Desde el barro. ¿Cuál ha sido el proceso más difícil, me comentaste? Yo creo que, mira, hemos tenido, bueno, la vista o también el trabajo, y tenemos un excelente equipo, de que hoy podemos decir con quién queremos trabajar y con quién no. Para llegar a eso igual es un camino largo, y desde esa perspectiva yo creo que hay un par de clientes que nosotros ya no trabajamos con ellos, porque era muy difícil la comunicación con ellos de partida. El hecho de demostrar constantemente de que los candidatos que nosotros le estábamos presentando eran los más idóneos para su cargo, porque cuestionaban mucho, pero también yo creo que más que eso, porque en realidad nosotros hacemos bien el trabajo y todo, tiene que ver con la forma. No tenían la mejor forma en el trato y en el liderazgo, por lo que veíamos nosotros. Entonces, nuestro cuestionamiento era cómo vamos a estar haciendo un proceso para alguien que maltrata a gente, y estamos hablando a nivel ejecutivo, o sea, y no tendrías por qué maltratar a nadie, pero también se supone que hay otro tipo de comunicación, hay otro tipo de relacionamiento, y no eran los mejores. Entonces, desde esa perspectiva, yo te diría que esos procesos, cuando tú te das cuenta que tu contraparte no tiene un buen trato, tú te cuestionas y tú dices, ¿por qué yo le voy a poner un buen profesional
en esa empresa, cuando sabemos que no va a tener como el Un buen mejor aterrizaje. relacionamiento, ¿me entendí? Y yo creo que eso ha sido lo más difícil. Claudia, y en la municipalidad, ¿cuánto tiempo llevas? Porque tienes un rol distinto, tú estás ahí, si bien es cierto, en una labor municipal, en mucho contacto con la gente por tus dos sombreros, ¿cierto? Tengo varios. Tienes varios Como sombreros en como eso. cuatro en realidad. Y también tienes mucha vinculación con el mundo privado. Mm. ¿Cuáles han sido tus principales dificultades o también desde el barro? ¿Dónde ves tú que han habido errores, dónde han habido aprendizajes fundamentalmente? En general, y que va un poco relacionado con lo que comenta acá Daniela, es cuando uno como profesional intenta avanzar desde el profesionalismo, desde la ética, desde todo lo que implica hacer bien los procesos y desde el humano, sin duda, y te encuentras con contrapartes que no están alineados con el mismo propósito y que hay otras cosas que pueden influir, ya sea en el mundo privado o en el mundo público. O sea, un liderazgo que no es humano o que no es consciente, por ejemplo, o bien protocolos que te entrampan o cosas que te impiden como avanzar desde lo que es correcto hacer. Y eso la verdad es que como se habla de personas, es frustrante, es tremendamente frustrante no poder contribuir mucho más al bienestar interno o al bienestar cultural de las personas. Entonces a veces se pierde un poco el objetivo de las organizaciones en general, con un fin, por ejemplo, desde el mundo privado solo del producto, en lugar de proporcionar un servicio integral, ya sea para las personas que están adentro, como para... o lógicamente se manifiesta también en el producto, o sea, va un producto feliz. Como el servicio, Claro. como la calidad del servicio. Claro. Y acá Sí. hablamos con Daniela abajo, que en el fondo en el ámbito público es un servicio. Y también ahí se pierde un poco la cadena, en el fondo, porque como no es tangible, como que no se manifiesta que, bueno, si yo internamente voy a tener una buena gestión, esto va a influir en el impacto de la comunidad. Y créeme que sí influye. Mira, tocaste un tema maravilloso. Dijiste liderazgo consciente. ¿Por qué crees tú que en general las personas no están en ese estado consciente? Tema muy profundo, así como esto como un tema carrete también. La verdad es que no están, o sea, bueno, yo creo que todos hasta que abandonemos este plano desarrollamos la conciencia en todo momento. Sin embargo, a veces tenemos que tener situaciones, Carl Jung decía que a través de sucesos traumáticos o dolorosos podemos transformarnos. Yo creo que sí. Entonces, finalmente, el liderazgo consciente, todo esto consciente, comienza desde el despertar de la conciencia, en el fondo. ¿Y eso qué implica? Darnos cuenta que estamos aquí, en el ahora, viviendo una vida que es actual, presente. ¿Me entiendes? Como todas esas cosas que a veces suelen, como cuando en algún momento les he hablado, me dicen como ya empezaste con la Pachamama, pero la verdad es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con un estado interno y comprender que el ser humano es mente, cuerpo y espíritu. Entonces, desde ahí hay que trabajar de adentro hacia afuera. Oye, y eso es súper difícil, o sea, nosotros lo vemos en casos de personas que toman los servicios de placement con nosotros, que estuvieron, no sé, 20 años en una empresa, 25 años en una empresa, y se setean en temas de competencia, cultura, etcétera, y salen al mercado después de una desvinculación, que es algo súper doloroso, de una pérdida, etcétera, y se dan cuenta de que como que el mercado, o sea, su trabajo los llevó, pero ellos nunca hicieron un stop y dijeron, oye, ¿realmente yo quiero estar acá? ¿Qué me perdí? Y claro, entra piloto automático, trabaja, la casa, los niños, y es como toda una rutina que no paran y no dicen, oye, ¿realmente es esto lo que quiero? Es como lo que estáis diciendo tú, o sea, ¿Sabes como qué? la Lo que Claudio conciencia. también yo creo que quería quizás tocar en este programa, que es el propósito. O sea, yo creo que muchas personas, y ahí también voy al otro lado, también habiendo hecho clases de desarrollo de competencias de empleabilidad para los estudiantes, yo creo que hay que formar a las personas desde pequeños a que tengan propósitos en la vida en general, y después van a poder elegir carreras, y que muchas veces antiguamente se nos decía que habían carreras específicas que no iban a ser millonarios. Bueno, esas carreras hoy día no existen, entonces, porque no tiene que ver con la carrera que elijas, De sino, hecho, ya las carreras están cambiando. claro, ya- o está sobrepoblado, entonces va con tus competencias. Bueno, justamente uno de los espacios que quiere cubrir este programa es llamar a la gente a salir del piloto automático. Porque, claro, las explicaciones por las cuales uno está en el piloto automático normalmente tienen que ver con miedo, y normalmente tiene que ver con que el cerebro se da cuenta de que tiene que tomar control de esta vida, de esta persona, de este ser humano, y por lo tanto lo conduce con las herramientas que ha ido
¿cierto?, adquiriendo en su vida. Pero otra cosa es la conciencia, porque cuando uno dice, bueno, pero el cerebro yo sé dónde está, ¿y la conciencia? ¿Y la mente? ¿Qué espacio ocupa? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la conciencia? Está en este espacio. De hecho, aquí hay conciencia en este espacio. Y eso es lo que uno tiene que darse cuenta. Una de las cosas que busca mi libro es justamente poder mezclar el mundo del emprendimiento de la empresa con el mundo psicoemocional, digamos, incluso con fundamentos neurocientíficos, porque al final del día esto tiene que ver con eso. Hay ciencia detrás. Y claro, y cuando a ti te dicen lo de la Pachamama, bueno, es alguien, uno entiende que no entienden desde dónde hablas, pero tú hablas desde la ciencia. Quiero aprovechar a contar que ahora viene a Chile, y más que a Chile, a Concepción, Sí. viene Tal Ben Shahar, que es uno de los psicólogos positivos más importantes del mundo, que tiene el curso, la charla más relevante en Harvard de los últimos tiempos. Es una persona que ha escrito varios libros y tenemos la gran suerte de tenerlo aquí el 8 de septiembre en el Teatro Concepción. Creo que es una gran oportunidad y él viene a hablar de la felicidad y mucha gente a mí me ha preguntado, oye, pero si yo soy feliz, ok, pero no estoy hablando de la emoción, yo estoy hablando del constructo, desde el ser humano completamente feliz. Y lamentablemente hay que aprender a ser feliz. ¿Qué opinan respecto a eso? ¿Con qué te encuentras tú en las búsquedas, sobre todo en los outplacements? Sí, mira, en realidad me encuentro con... Hay varios tipos de personas, como es un proceso doloroso, como que tú tomas a la persona y la vas acompañando en su proceso y también les vas dando herramientas, pero efectivamente me encuentro con muchas personas que sienten que se perdieron un poco de la vida al entrar en este piloto automático y no ver a lo mejor las oportunidades o buscar tus oportunidades, construir tu futuro en base a tu propósito. O sea, ¿realmente tú querías hacer eso? ¿O fuiste tomando las oportunidades que te mostró la empresa? También, por otro lado, estoy viendo que las organizaciones, estamos hablando de organizaciones corporativas y todo, están teniendo un cambio. Antes te hacían tu programa de desarrollo dentro de tu misma área. Hoy en día, las empresas están diciendo, no, tú te tienes que capacitar y tú tienes que armar tu plan de desarrollo. O sea, si hoy en día estás en el área financiera y te quieres ir al área comercial, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo te construyes hacia allá? Entonces también las empresas están cambiando su forma de ver el área de desarrollo organizacional. Sin ninguna duda, yo de hecho las preguntas más importantes que hago o en mi charla o en las clases, incluso en el mismo libro, es una pregunta clave, ¿quién soy y qué quiero? Y Tal que cual. muchas veces la verdad es que no se lo preguntan. O sea, de hecho en selección cuando preguntas fortalezas y en qué pueden mejorar, a veces personas que no tienen que responder. Y eso es porque nunca te lo he preguntado. Quizás. Y por eso también es buscar, oye, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu valor? O lo que decías tú, ¿cuál es tu caballo de batalla? ¿Me entendí? O sea, en definitiva es como el autoconocimiento. Si al final todo parte de ahí. Si tú no te conoces, ¿cómo vas a saber qué quieres? Sin ninguna duda. O sea, yo diría que, y aquí entro en un tema que no podemos dejar de lado, que es las competencias psicoemocionales que tenemos que tener ahora más que nunca en el mundo de la inteligencia artificial. Yo creo que a ti, Daniela, muchos han dicho que vamos a perder muchos trabajos, muchos puestos de trabajo. Yo soy de los que cree que no. Yo soy de los que cree que efectivamente va a aumentar la productividad, sin ninguna duda. Así es. Y vamos a tener más tiempo para hacer cosas que agreguen valor. Y no estar permanentemente, ¿cierto?, en estado de urgencia y emergencia. Y vamos a lo mejor tener más tiempo justamente para la conciencia, la reflexión, la conversación y la discusión. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo lo ves tú, Daniela, después tú, Claudia, desde lo que tú estás gestionando? Sí, mira, nosotros lo estamos viendo mucho en la CPC, en la Mesa del Futuro del Trabajo. De esto yo estoy participando ahí con Marcela Angulo y también con varios más, donde estamos hablando un poco de esto. Primero, yo creo que hay que entender qué es la inteligencia artificial. Yo creo que hay mucha incertidumbre, mucho miedo, que es un poco lo que ha pasado también anteriormente cuando llegó el computador o los cambios, ¿me entiendes? La gente, es la nueva electricidad. Tal cual. Y yo creo que primero hay que entenderla y efectivamente yo creo que nos va a ayudar en nuestras tareas, más que cambio o que las máquinas nos van a cambiar, etcétera. Yo creo que hay que aprender a convivir con esto. Hay que subirse a la micro, pero también hay que desarrollar ciertas habilidades. Y de las habilidades yo creo que uno es primero entender cómo esto funciona y en qué me puede aportar
para mi trabajo y para yo poder desarrollarme de mejor manera. Yo creo que todavía es muy nuevo. Bueno, ahí hay la SOFOFA sacó ahí un manual del futuro del trabajo donde habla y te pone en distintos escenarios y aparece que en definitiva hay escenarios que se vienen. Uno, que cada vez nos estamos envejeciendo más. Dos, el tema de poder trabajar en un ambiente con incertidumbre, con todos estos cambios geopolíticos, el tema también de la diversidad multicultural, o sea que hoy en día las empresas van a flexibilizar y van a poder tener personas, no sé, contratadas en otras partes del mundo, sí. Que te vas a transformar como en más mini especialista en distintos ámbitos. Entonces hay como hartos cambios que yo creo que todavía nosotros tenemos que ir madurando y que ir masticando, pero no creo que nos van a cambiar las máquinas, que se va a cambiar. No, o sea, nos va efectivamente a ayudar a ser más productivos, pero nosotros vamos a tener que desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico, Ser más humano. ser más humano también, etcétera. Y por otro lado también el cómo trabajar con la incertidumbre. Yo creo que Sí. eso es algo que es súper relevante y poder tener un buen liderazgo. Claudia, y en tu ecosistema, ¿cómo se vive, cómo percibes tú este mundo de la irrupción de la inteligencia artificial? Bueno, como tú decías, tengo varios sombreros, así que lo veo desde distintos nichos. O sea, por ejemplo, desde el ámbito público. A ver, primero que todo, comentar que el ser humano yo no lo encuentro reemplazable, porque las máquinas no van a tener emociones. Así es. Entonces, partiendo de esa premisa... O sea, pueden simular emociones. Tal cual. Pero si tú le has sentirla, preguntado a ChatGPT no. cuando dice así como, Sí, claro. ¿tú me amas o cualquier cosa? Oye, pero Claro. hay Él te gente dice que no, po. que utiliza como para... Sí, como partner. como partner, Sí, así, pero como su increíble. mejor amigo. Pero, No, pero sabes no. que regulariza estos medios y te dice, yo no soy un ser sintiente, Sí. solo te puedo... Entonces ahí te das cuenta que no nos vamos a comparar. No. Entonces desde ahí parto con que no hay una amenaza. Esto tiene que ver, como dice Daniela, con los procesos de cambio. Nos hemos enfrentado toda la vida a cambio. Esto es una Así es. cuarta revolución industrial y en el fondo es una adaptación más. Ahora, el cómo nosotros las utilizamos tiene que ver con estas competencias que uno debería ir desarrollando. No Sí. todos las tenemos, pero sin embargo, si tenemos voluntad, podemos ver cómo nos adaptamos al cambio, también a las nuevas tecnologías. Es verdad que también Chile tiene un país muy envejecido, entonces cuesta un poco que, por ejemplo, en el servicio público lo veo que los profesionales son mayores. Ahora estamos implementando todo un tema de transformación digital, no solamente interno, sino también externo. Entonces eso implica que para la señora que va a hacer una solicitud también tiene que entrar a una aplicación y todo eso. Entonces, sin duda es un cambio. Yo creo que las herramientas están en abrir la mente y adaptarnos a ese Tal cual, cambio. tal cual. Porque no podemos asegurar que no existan Bueno, los cambios. desde que el ser humano existe en la Tierra es que ha enfrentado cambios. Es que Así por eso es. te digo que no es nada tan extraño. No, nada extraño. Fíjate que yo he comentado en otras oportunidades aquí en la radio, es que hace muchos años atrás leía a un filósofo que se llama Heráclito, que son 530 años antes de Cristo, 530 años antes de Cristo. Dijo, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque él creía, decía que todo cambiaba, en definitiva. Entonces, nos ha acompañado toda la vida, o sea, no es algo de ahora, digamos. Y no sé si han tenido la oportunidad de ver Odisea, la película. No. No. Se las recomiendo. Bueno, es un libro que yo tuve que leer obligatoriamente en el colegio, pero creo que lo leí a una edad que no corresponde. Es una edad en que primero lo leí obligado y segundo era extenso y debo haber entendido la mitad. Porque ahora sí, lo voy a leer ahora de viejito, porque la verdad que es potente cuando tú ves lo que Homero, este escritor inventado Homero, ¿cierto? Lo que ahí habla y nombra, nuevamente, pues estamos hablando de un momento de cambio, lo que le ocurrió al ser humano, lo que le terminó ocurriendo al ser humano por haber hecho y haber actuado como actuó. Hoy día tenemos un nuevo desafío. Y ya para ir cerrando, ¿cuáles son, a tu juicio, Claudia, los desafíos que tiene que enfrentar la municipalidad desde el punto de vista humano, naturalmente, desde el punto de vista de probablemente disminuir la brecha digital, como tú lo acabas de decir, con la ciudadanía? Desde el municipio y en general, yo creo que lo que nosotros deberíamos volver a hacer como seres humanos es volver a conectar. Sobre todo después de la pandemia, hubo cosas que se colocaron hacia adentro otra vez. Volvimos a retractarnos. Y creo que hoy en día hay que volver a conectar con las personas y desde ahí que vaya fluyendo todos los procesos humanos.
Ahora desde el municipio la adaptación al cambio es central, de hecho estamos trabajando en eso ya sea para nuestros funcionarios, que implica un movimiento bastante, son 1.200 personas, y también el ciudadano, o sea, estas nuevas tecnologías es un ámbito de capacitación donde hay que ir perfeccionando todos los procesos. Y también en todos los otros sombreros también implica adaptarse a estos cambios que van sucediendo en la vida cotidiana, sin ¿Cuál miedo. va a ser, en el caso tuyo, Daniela, el rol que va a cumplir tu empresa en ayudar sobre todo a la gente que hoy día está buscando reinsertarse en el mundo laboral? O sea, hoy en día nosotros estamos sacando mayor información dentro de nuestras redes sociales como para ayudar un poco sobre todo a la región, que tenemos un nivel de cesantía mayor a nivel nacional. Pero dentro de las cosas que hacemos y de los programas que tenemos, en este caso que lo lidera Pablo Pacheco, es un poco ir acomodando también nuestros servicios, porque claro, nosotros vemos un nivel mucho más alto, entonces ir acomodando ciertos servicios como a conectar de forma más grupal, el poder hacer un servicio más grupal, sobre todo en el ámbito de placement, para poder darle herramientas y poder que las personas también entiendan cómo se mueve hoy en día el mercado, que ha cambiado muchísimo. O sea, alguien que está hace 20 años en un trabajo, salir a buscar hoy, te pierdes porque ya no funciona. Si tienes más de 50, funciona desde otra perspectiva. Entonces tú tienes que saber hoy en día cómo funciona el mercado, cómo comunicar y también qué es lo que tú puedes entregar, en este caso, a cada una de las empresas donde tú estás postulando. O sea, Juanito Pérez A versus un Juan solo es muy distinto. Hoy en día tú tienes que identificar cuáles son tus competencias, más que tu fortaleza. O sea, hoy en día se habla de competencia, de habilidades, se habla cuál es tu know-how o cuál es tu propósito hoy en día en la vida y eso cómo tú lo aportas en una organización. Entonces va a depender también mucho de la organización, por eso depende ahí el componente de lo que te pide la empresa o lo que está buscando la empresa versus, en este caso, si yo realmente soy esa persona o no. Ahí viene nuevamente, y ya para ir cerrando este tema de la importancia que tiene de saber quién soy y qué Conocerse. quiero. Porque ese quién soy y qué quiero con los años va cambiando. Hay un quién soy que quiero a los 20, 30, Tal cual. 40, 50 y uno tiene que estar anualmente haciendo un balance o más que anualmente, permanentemente Todos los haciendo un días, balance. un escáner de Así que, emociones. bueno, yo les quiero agradecer ti. profundamente que hayan venido. Ha sido súper interesante, súper complementario. Espero que quien nos escucha haya sido también bastante interesante. Y si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes en este mismo canal y en esta misma hora. Un gusto y que Igualmente, tengan Claudio. buena semana. Gracias. Claudia. Chao, chao. Gracias por ser parte de esta conversación. Que las ideas de hoy se transformen en preguntas, decisiones y pequeños pasos con sentido. Nos reencontramos en El Conquistador en una próxima emisión para seguir emprendiendo con propósito.